Integrar la biodiversidad en el modelo de negocios de las empresas es esencial para asegurar la disponibilidad de los recursos naturales de los que tanto dependen los negocios y las necesidades básicas de las personas. Esa es la visión de las herramientas Biodiversity Check, un conjunto de guías que van orientadas a desarrollar un diálogo estructurado entre consultores previamente capacitados y representantes de las empresas en las que se implementan. Este proceso de aplicación va acompañado de un proceso de sensibilización en el cual las empresas aprenden acerca de sus riesgos, dependencias, impactos y oportunidades de implementar criterios de biodiversidad dentro de su modelo de gestión en las empresas. Asimismo, para implementar las herramientas Biodiversity Check, se lleva a cabo un proceso de evaluación en el que se determina cuál es la relación que tiene la biodiversidad con la empresa y se realiza un informe y un posterior plan de acción que cuenta con medidas que le permiten a las empresas implementar estas acciones para ayudar a conservar la biodiversidad. En el marco de la alianza con el programa Biodiversidad y Negocios en América Central y República Dominicana, que implementa la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, en 2018 iniciamos el proceso de ajuste de las herramientas Biodiversity Check para los sectores industria y servicios. Actualmente hemos logrado anclar estas herramientas como parte de nuestra oferta de valor y ya tenemos experiencia en 12 empresas e industrias que tienen su plan de acción y han tenido grandes avances en la ejecución de distintas medidas que aportan a la conservación de la biodiversidad. Con la finalidad de continuar el apoyo que tenemos para las empresas de EcoRed, promovemos el programa Misión Rescate Lista Roja, el cual es una alianza entre EcoRed, el Jardín Botánico Nacional, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Cooperación Alemana para el Desarrollo. Su objetivo principal es desarrollar un mecanismo de apadrinamiento para que las empresas puedan aportar a acciones de conservación de especies que se encuentran bajo la lista roja de la flora vascular en República Dominicana. Dentro del marco de este programa se llevan a cabo viajes de recolección de semillas, las cuales luego son reproducidas en el vivero del Jardín Botánico Nacional. Cuando tienen un tamaño apto, coordinamos jornadas de plantación en las que participan las empresas con grupos de voluntariado corporativo, miembros de la comunidad local o personas interesadas en general para aportar a la conservación de la biodiversidad. Igualmente, se llevan a cabo charlas de sensibilización para promover mejores prácticas de consumo por parte de las personas y así ayudar a reducir las amenazas que tienen muchas especies. En el marco de esta iniciativa se han realizado 31 charlas de sensibilización, las cuales han tenido un alcance de más de 1.200 personas. Igualmente, hemos ejecutado alrededor de 51 plantaciones que llevan más de 23.000 plantas de distintas especies para ayudar a promover la biodiversidad y se ha realizado un seguimiento a todas estas plantaciones para garantizar que tengan un desarrollo adecuado. Desde EcoRed entendemos que la biodiversidad es clave para alcanzar el desarrollo sostenible, por lo que constantemente buscamos integrar este tema en distintas actividades, logrando así que las empresas puedan tener un acercamiento a la conservación de la biodiversidad.